¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Les saludo con gusto. El día de hoy vamos a hablar de las magnitudes físicas que vamos a utilizar durante este curso de física, comenzando con las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Voy a definir en una lección que les voy a compartir el día de hoy cuáles son las diferencias entre las cantidades escalares y las cantidades vectoriales y cómo las vamos a trabajar. Muy a grosso modo lo estaré mencionando ahorita porque a partir del viernes y la próxima semana ya estaremos realizando operaciones con vectores, tales como suma, resta, multiplicación y división de vectores, y definiremos algunas de las propiedades físicas que tenemos que considerar para representar una magnitud física en términos vectoriales, que es pues, lo más correcto, ¿no?, que se debe de hacer para un análisis formal de un curso de física como este. Entonces, una vez que pasemos la parte de la introducción, voy a empezarles a dar ejercicios para que empiecen a hacer, por ejemplo, suma de vectores con el método del paralelogramo, método gráfico, método analítico, el producto escalar, el producto vectorial o producto cruz, la regla de la mano derecha, cómo se empiezan a utilizar los productos escalares de vectores, y de eso nos va a conducir al método de las componentes para determinar fuerzas resultantes y los módulos de velocidades de objetos que están siendo analizados en una cinemática a 2 dimensiones. Pero bueno, eso viene para la próxima semana. Hoy viene la lección 6 que dice, ¿qué es un vector? Bueno, un vector se puede definir como una herramienta matemática y se representa con un segmento de recta dirigido, que es un vector euclidiano o vector geométrico, que define una dirección. Tiene algunas propiedades como el punto de aplicación, la magnitud o módulo, la dirección y el sentido. ¿Qué son estas cosas? Bueno, las menciono aquí abajo rápidamente. Como su nombre lo indica, el punto de aplicación es el origen del vector, donde vamos a establecer el sistema de referencia, y a partir de ahí vamos a encontrar las componentes vectoriales que después vamos a sumar algebraicamente con un método que les voy a compartir. Es muy importante establecer un sistema de referencia para cualquier análisis físico. Acuérdense que dijo Galileo Galilei, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Si no tienes un sistema de referencia, es casi imposible poder hacer la descripción física del movimiento de un cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que todo es relativo a un sistema de referencia. La magnitud se refiere a cuánto mide el vector en extensión. Por ejemplo, cuando tenemos un vector de 8 newtons, el número 8 vendría siendo la magnitud y la n es la unidad. Dice, ¿cómo simbolizamos la magnitud? Bueno, un vector se simboliza con una letra y una flecha con la letra en negrilla. Pues hablamos de la notación vectorial, siempre se utilizan letras mayúsculas en negritas con una flecha o una semiflecha en la parte de arriba para indicar que es un vector. Si la cantidad o la magnitud física es un escalar, no necesitan ponerle la flecha arriba. La flecha arriba siempre se utiliza para las magnitudes vectoriales. Luego tenemos la dirección, que dice cuánto va a girar el vector. ¿No? Puede girar a 45 grados, a 90 grados o a 0 grados. Si el vector va hacia el este, entonces su dirección es a 0 grados. Y sí, acuérdense que si vamos del 0 al 90, estamos en sentido positivo o contrario al de las manecillas del reloj. El sentido se refiere hacia dónde apunta la cabeza de la flecha en términos de los puntos cardinales, que puede ser al norte, al sur, al sureste, al oeste, al suroeste, etcétera. Ese sería el sentido. Entonces, para que una cantidad vectorial quede definida, tenemos que especificar esas 4 componentes que les acabo de mencionar. Sí, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caballo que se está moviendo a 30 kilómetros por hora hacia el este. Así hacemos que el vector de posición
tenga un valor numérico de 30, la unidad de medida son kilómetros por hora, la dirección es 0 grados y el sentido es hacia el este. Entonces, especificando estas 4 cantidades, esa flechita morada que ustedes ven ya queda definida por completo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, en los sistemas vectoriales, que tenemos 2 o más vectores en 3 dimensiones o 2 dimensiones, acuérdense que estamos hablando de 2 dimensiones, tenemos 4 cuadrantes en el plano cartesiano. En 3 dimensiones tenemos 6 caras o 6 planos, los cuales nos sirven para acomodar a los vectores. Si tenemos vectores que se encuentran en un mismo plano, hablamos de los vectores coplanares. Los vectores no coplanares pertenecen a diferente plano. Por ejemplo, aquí tenemos en este sistema tridimensional, este sería el origen, y aquí sería el eje Y, el eje X y el eje Z. Y siempre que hablemos de un vector en 3 dimensiones, tenemos que hablar del vector unitario y le vamos a asignar una dirección Y hacia el eje X, J hacia el eje Y y K hacia el eje Z. Entonces este IJK se define como el vector unitario y se le llama vector unitario porque tiene un módulo igual a 1. Esto es por comodidad, pues ya en secundaria se los han de haber mencionado con todo detalle, pero ahorita les menciono que el vector unitario sirve para definir direcciones en un espacio tridimensional y la norma o el módulo de este vector siempre es igual a 1. Entonces los no coplanares se puede estar aquí, aquí abajo, vamos a suponer que este es un cuarto, este es el piso y esta es una pared, esta es otra pared. Entonces en el piso tenemos el eje XY, pero en el plano XY, si hay una cucaracha aquí caminando, la podemos identificar con un vector y después ponemos aquí en la pared otra cucaracha y la identificamos con un segundo vector. Y entonces el conjunto de los dos vectores se llaman no coplanares porque están en diferente plano. Espero que esté claro. Bueno, los vectores colineales son los que, si tienes un sistema de vectores, si van en una misma dirección, o aunque tengan diferente sentido, son vectores colineales porque comparten la misma línea. Si haces una proyección de estos vectores, van a coincidir en toda su extensión. ¿Sí? Por ejemplo, saliendo 2 corredores a diferente tiempo sobre una pista de carreras, y si van sobre el mismo carril, entonces estarían describiendo una trayectoria colineal. Si van en el mismo carril, si van en diferente carril, entonces ya serían vectores paralelos. Bueno, si todos los vectores parten del mismo punto, entonces son vectores concurrentes, porque las rectas de acción o direcciones se cortan en el mismo punto, que en este caso sería el origen. Los vectores iguales son los que tienen la misma magnitud, dirección y sentido, aunque no tengan el mismo punto de aplicación como el A y B. Fíjense cuando estamos haciendo el análisis de ángulos en 2 rectas paralelas cortadas por una transversal. Ahí hay algunos ángulos que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos correspondientes. Bueno, estos tienen la misma magnitud. Esto es igual es una similitud pues a los vectores iguales. ¿Sí? Y los vectores paralelos, que dice que tienen sus líneas de acción paralelas, como estaban ahí en la imagen de atrás. Eso está sencillo. Bueno, aquí les comparto algunas definiciones útiles y una colección de cantidades vectoriales y escalares. Una magnitud se puede clasificar en una magnitud escalar o una magnitud vectorial. La magnitud escalar queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, mientras que la magnitud vectorial, aparte del valor numérico, tienes que especificar la dirección y el sentido. Esa sería la diferencia, ¿no? Entonces, cuando vayas a utilizar un vector, pues tienes que ver si necesitas especificar la dirección y el sentido, porque si no, pues no tiene caso. Mejor puedes trabajar con una magnitud escalar.
Hay algunos ejemplos, por ejemplo, la temperatura, la presión, longitud, energía, masa, son magnitudes escalares. Hablando de la masa, dice cantidad de materia que tiene un objeto. Bueno, imagínense que ustedes tienen un elefante aquí en la Tierra y lo ponen arriba de una báscula, les va a dar un peso, ¿no? Si el elefante lo llevamos a la Luna y nos llevamos a la misma báscula, pues el peso va a ser menor, que la fuerza de atracción gravitacional en la Luna es una sexta parte de la fuerza de gravedad terrestre. Entonces lo que cambia es el peso, pero la masa permanece constante. Entonces, todas las cantidades físicas que permanecen constantes ante un cambio de coordenadas se llaman magnitudes escalares. Por eso aquí en el peso, pero en las magnitudes vectoriales tenemos al peso como primer lugar. Dice, el peso es una magnitud que expresa la fuerza ejercida por un objeto sobre un punto de apoyo como consecuencia de la atracción gravitatoria local. Bueno, esa es una magnitud vectorial, al igual que la fuerza, la aceleración, la velocidad, la torsión o torque y la posición de un objeto, porque tenemos, para mí, una persona que está en cierta posición tiene un tamaño. Si yo cambio de posición, el tamaño va a variar. Entonces, ahí tenemos que incluir la posición en un marco de referencia que es relativo a diferentes observadores. Por eso se dice que la posición es una magnitud vectorial, al igual que la tensión eléctrica, o conocida como voltaje. La tensión eléctrica es la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos o dos partículas. Como depende directamente del recorrido de la carga entre el punto inicial y el final, requiere de una lógica vectorial para expresarse, porque las líneas de campo eléctrico te dan diferentes valores de acuerdo a la posición. A veces las líneas de campo eléctrico se hacen como hipérbolas que tienden al infinito cuando te alejas mucho de las distribuciones de carga. Si estás muy cerca de la distribución de carga, se hacen unas elipses concéntricas muy predominantes. Bueno, ahí tienen otros ejemplos de cantidades vectoriales. Entonces, bueno, ahorita para concluir por esta ocasión, tenemos que decir que vamos a utilizar mucho los vectores, ya que son una de las herramientas matemáticas más importantes y poderosas de la física. Si no sabes mecánica vectorial, estamos en graves problemas, porque es la única manera de poder representar a través de los diagramas de cuerpo libre los sistemas en función de todas las magnitudes físicas que interesan, pues, en el estudio de la mecánica clásica. Un vector es una cantidad que contiene un punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido. Los dos tipos de magnitudes físicas que vamos a usar son escalares y vectoriales, y de acuerdo al plano donde se encuentran los vectores se pueden clasificar en coplanares, no coplanares, colineales, paralelos y concurrentes. Bueno, pues para la próxima vez, el viernes, estamos empezando a trabajar con operaciones entre vectores y ya les estaré pasando una clase de cómo se va manejando, porque hay que conocer ciertas propiedades. Por el momento, pues aquí los dejo con esta información, y hay un cuestionario que hay que resolver, muy sencillo, para su tarea número 6. Les deseo que se la pasen de lo mejor y nos vemos en la próxima. Chao.